sé. Ok, listo, sí, estamos en vivo. Entonces, por favor, comparta este en vivo. Gracias por conectarse. Porfa, comparta este en vivo con otras personas. Y lanzamos un reto, y el reto es leer la epístola a los Efesios. Es una de mis, por no decir que mi favorita, una de mis favoritas. Y obviamente el reto es que la leamos y que cada día podamos. Estamos en el capítulo número 1, hemos hablado, hicimos una introducción, y luego de la introducción estamos hablando de algunos aspectos. Dijimos que desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 3 habla de nuestra posición en Cristo Jesús, y también habla de lo que podemos hacer desde la posición que tenemos en Cristo Jesús. Lo hicimos creyendo que Dios nos va a avivar, que Dios va a avivar ese fuego, que vamos a poder recibir de esa vida de Dios, y sobre todo avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es una epístola muy cortica, pero que tiene mucho que decirnos. Y estamos en el capítulo 1 hasta ahora todavía. Estamos allí en ese capítulo número 1. Y también se adoraba a una diosa allí, ¿cierto? A la diosa Diana, ¿cierto? Y era una ciudad idólatra, estaba entregada al pecado, personas sin identidad, personas que sencillamente estaban allí compitiendo, ¿cierto? Con sus ídolos. Había mucho comercio, ¿cierto? Por eso Pablo habla mucho de nuestra identidad, que no nos identifiquemos más, ¿cierto? Con esas personas o cosas del mundo, sino que ahora nuestra identidad está en Cristo Jesús. También esta epístola dice algo muy interesante de cómo nosotros, dice que la epístola habla acerca de eclesia, ¿cierto? Habla de la iglesia, que la palabra en griego eclesia, que lo que quiere decir es eclesia, ¿cierto? Lo que significa es los llamados a salir afuera, lo que dice allí. Entonces, personas que salen del mundo, era un llamado del apóstol Pablo, por eso le decía iglesia, llamados a salir del mundo, ¿cierto? Y de todos sus placeres, ¿cierto? Competían, ¿cierto? Por ese placer carnal allí, ese placer humano. Y obviamente por eso Pablo en este primer capítulo habla de nuestra nueva naturaleza, ¿cierto? De nuestra nueva vida en Cristo. Habla de nuestra posición, ¿cierto? Y capítulo 2 y 3, los tres primeros capítulos, ¿qué podemos hacer desde nuestra posición en Cristo Jesús? Entonces vuelvo a leerle, vamos a leer el primer capítulo. Ayer hablamos acerca de que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero vamos a leer el capítulo y resaltamos ciertas cosas, ¿vale? Entonces Efesios, el capítulo número 1, ¿vale? Vamos a leerlo todos. Le digo a todos los que están en vivo, no se trata de que usted me escuche leerlo, no se trata de que usted me escuche leer, sino que leamos todos. Por favor, entonces, May, préstame el tele. Usted me coloca ahí una Biblia. Nati hizo algo chévere, ya no me dijo ya estoy lista ni nada, así como a veces me dice Esperancita, pero ella sí colocó una Biblia. Entonces puede postear allí, colocar una Biblia, y voy a entender, a saber que ya usted está ahí en la sala, en el comedor, en su habitación, con la Biblia, con la que suena. Dijimos que nos íbamos a alimentar, ¿cierto? Usted no puede decir, mi amor, lea por mí, o yo voy a dejar que el pastor lea por mí. Si decimos que la palabra del Señor es el alimento para el espíritu, lo puedo comparar con la parte humana, biológica, ¿no? Usted no puede decir, pastor, almuerce por mí, ¿sí? Yo encantado, pero usted se me va a morir de hambre, ¿cierto? Entonces se trata de que cada uno lea. Llegó Monis, ella es cristiana, ella se congrega acá en esta iglesia. Entonces se trata de que cada uno de nosotros nos alimentemos. Entonces por eso es muy importante que usted tome su Biblia. Por favor, escríbame, le voy a dar tiempo que usted busque su Biblia, ¿cierto? Porque vamos a alimentarnos, ¿vale? Entonces vamos a leer el primer capítulo y vamos a resaltar ciertos aspectos que hablan aquí de nuestra posición en Cristo Jesús, pero también qué podemos hacer desde nuestra posición en Cristo Jesús, ¿vale? Muy bien. ¿Ya están listos? Vamos a leerlo todos.
capítulo 1, versículo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el versículo 3, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, versículo 4, estamos en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como de las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora el versículo 15, espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, ayer miramos el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo que dijimos allí es que nosotros no podemos seguir orando con la expectativa de que Dios lo puede hacer. Oramos con la expectativa de que Él ya lo hizo. Amén. Esa es la expectativa, de que Él ya lo hizo y que ahora lo podemos nosotros ostentar, tener, abrazarlo, ¿cierto? Y mantenernos creyendo de que Él ya lo hizo, entonces que nos corresponde, que ahora en nuestra posición adquirida como hijos tenemos ahora los beneficios de esa redención, los beneficios de la salvación, ¿cierto? Ahora quiero dejarles ver algo aquí, el versículo 4. Según nos escogió, mire, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí estamos viendo la predestinación. Dios nos escogió. Dios tenía el plan, el propósito, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Me gusta como el salmista lo dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios
desde siempre, desde que lo creó, tenía un plan con nosotros, ¿vale? Y por eso la cruz se hace tan interesante para el apóstol Pablo. Y quiero mostrarle también el contexto histórico de Pablo. Para que Pablo dijera que Dios lo había escogido, él tuvo que meditar mucho en eso, porque era un hombre que tenía una capacidad intelectual muy alta. Como mínimo, el apóstol Pablo manejaba 5 idiomas. Era un hombre que tenía una hoja de vida brillante, tenía una capacidad intelectual alta, era un hombre que pertenecía, ¿cierto? Digamos, al Sanedrín, a ese equipo, ¿cierto? Ministerial, era un fariseo, ¿cierto? Que tenía autoridad en la sinagoga, que tenía cierta capacidad. Salmos 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces hay una predestinación. Pablo, aun cuando él tenía esa capacidad intelectual tan alta, aun cuando Pablo tenía una posición social buena, Pablo dijo en algún momento que todas esas cosas las estimaba como pérdida. Dice, hay algunas versiones, cierto, que dicen como estiércol. Pablo, él pudo defender su ministerio por la capacidad que tenía, ¿cierto? Era un hombre que podía con los fariseos y podía inclusive delante de los apóstoles mostrar su hoja de vida, económicamente, socialmente tenía la capacidad, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dijo que todas las cosas las estimaba, ¿cierto?, como pérdida por alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces el contexto histórico es de un hombre intelectual, un hombre que tenía una posición social, un hombre que tenía una capacidad intelectual, un hombre que influenciaba también, digamos, en la vida ministerial, ¿cierto? Él dice que todas las cosas las estimaba como pérdida, ¿cierto? Por alcanzar ese conocimiento de Dios. ¿Me ayudan con la cita bíblica? Vale. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Cuando Pablo habla de la predestinación, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Se requiere de humildad para predicar el Evangelio, se requiere de una sencillez de corazón impresionante para predicar el Evangelio. Él estimó su carrera intelectual, ¿cierto? Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Algunas versiones dicen por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces, para predicar el Evangelio requiere que nos quitemos, que nos bajemos de esa posición intelectual, que nos bajemos de esa posición económica, que nos bajemos de ese estatus social, ¿cierto? Y seamos lo suficientemente humildes y sencillos de corazón para reconocer que fue el Señor quien nos predestinó y que tenemos un gran llamado, una excelencia, ¿cierto? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, a él no le importaba su capacidad intelectual, él decía, eso no es importante. Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que un pastor, que un líder espiritual no deba estudiar. Yo lo que estoy diciendo es que he conocido personas que porque son profesionales, que porque tienen una capacidad intelectual alta, entonces son orgullosos. Entonces son orgullosos, son soberbios, son altivos. ¿Qué tal yo barrer en esa iglesia? ¿Qué tal yo ir a evangelizar por allá en ese barrio donde ni siquiera sus cuadras son pavimentadas? ¿Qué tal yo predicar en esa iglesia de quinta categoría? Yo debo entrar a una mega, ¿sí? Otros por el nivel social, ¿cierto? Entonces ellos dicen, no, yo soy de la familia Urrea, de los dedos parados, ¿sí? Entonces qué pena, yo tengo un nivel social más alto, soy estrato 6, yo que voy a ir por allá donde los diarreas y donde los nacos, yo no, hay que bajarse de ahí, ¿vale? El apóstol Pablo lo hizo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, el contexto histórico de Pablo era un hombre que dejó de pensar en su posición social, en su posición económica. Entonces, yo creo que se requiere de mucha humildad para reconocer que todo el honor, que toda la gloria, que la excelencia del conocimiento de Cristo puede exceder todo conocimiento. Se requiere bajarnos de estrato, se requiere bajar de nivel social, de capacidad intelectual, se requiere ser muy sencillo y humilde de corazón para poder reconocer la predestinación, saber que Dios nos llamó y que el llamado es algo muy grande, que es algo que tiene de mucho valor, de mucha estima, algo que tiene mucho valor. Por eso nosotros, aunque Dios nos dé la oportunidad de estudiar, de ser profesionales, aunque Dios nos dé la oportunidad de crecer económicamente y tener una vida social mejor de la que teníamos, eso no significa que ese sea el límite o lo que esté supereditado para que no le sirva al Señor. Tenemos que ser muy humildes. Yo he conocido personas que dicen, no, yo soy estrato 6, qué miedo ir a predicarle por allá un poco de ampones. Pues ese es el evangelio. Dice el Señor que Él vino a rescatar todo lo que se había perdido, que Él no vino a sanar, ¿cierto?, a los sanos, ¿cierto?, sino a los enfermos, ¿cierto?, y que Él vino no a rescatar justos, sino a pecadores. Entonces, el contexto histórico de Pablo es que este hombre le predicó a toda criatura, que no miraba al pecador como de pronto lo puede mirar una persona que mira su estrato, su nivel social, ¿cierto?, que mira su capacidad intelectual. Pensó con cordura, pensó con humildad, con sencillez de corazón y habló de las bendiciones que ahora tenía en Cristo Jesús. Por eso dice ahí el título, bendiciones espirituales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, dice Él aquí. Entonces la motivación principal o lo que nos debe a nosotros impulsar no debe ser un aplauso, no debe ser el reconocimiento, no debe ser de pronto. El otro día escuchaba, por lo menos estábamos hablando con unos muchachos y les decía que yo no estaba interesado en promover la alabanza de la iglesia. Yo no estaba interesado y me decían que por qué. Yo le decía porque esto no es una plataforma para que nosotros lancemos al estrellato un grupo musical. Para eso existe Yo Me Llamo, ¿cierto? O Colombia Tiene Talento. Pero aquí los adoradores vienen aquí es a adorar a Dios y al que promocionamos es a Dios. Entonces yo creo que es igual, nosotros podemos tener una capacidad intelectual, un estatus social, pero lo que debemos saber es que Dios nos hizo un llamado muy grande desde antes de la fundación del mundo, es algo de mucha estima y debemos hacerlo por amor. La motivación principal de Pablo para predicar a la iglesia de Éfeso, a los de Éfeso, fue el amor. Dice él aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Pablo deja claro que Jesús, siendo Dios, no estimó ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para que no decidamos, por amor a Dios, despojarnos de nuestro estatus social, de nuestro estatus económico o intelectual? Y aquí tenemos una disyuntiva muy grande, ¿cierto? Porque personas son elitistas, personas quieren elegir a quienes le predican y a quienes no le predican. Personas quieren elegir cuándo predican y cuándo no predican, cuándo sirven y cuándo no sirven. El apóstol Pablo no lo hizo así. Por eso yo creo que, y es mi favorito, porque Pablo, a pesar de toda la capacidad que tenía, fue una persona muy humilde, que entendió la predestinación, que sabía que Dios lo había llamado para predicarle a los gentiles, a los griegos, ¿cierto?, a los judíos, ¿cierto?, que él estaba allí, el evangelio de la gracia, y que él sabía, claro, que lo que lo motivaba era el amor, ¿cierto?, y que Jesús era el norte según el puro afecto de su voluntad. Dice aquí, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Pablo valoraba la redención. Pablo sabía lo que había costado. A veces yo en estos últimos tiempos, estos últimos siete meses,
yo me di cuenta que muchas personas todavía no dimensionan lo que significó la sangre, lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz. Personas todavía están creyendo que Dios no necesita y no logran todavía por revelación entender que fue según el puro afecto de su voluntad que nos hizo renacer para ser adoptados, dice Pablo, ser adoptados hijos suyos. O sea, Pablo dice, tú tienes una nueva posición por el puro afecto de su voluntad, por el puro amor de Dios. Por eso ahora eres bendecido en los lugares celestiales, dice aquí el apóstol Pablo. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, tu bendición no depende de tu capacidad intelectual, no depende de tus cuentas ni de tus cosas materiales, tu bendición no depende de tu popularidad, de tu personalidad, tu bendición depende de Cristo Jesús y de lo que Él hizo por el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Y nos hizo renacer, ¿cierto? Para la gloria de su gracia en el cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos adoptados. Y de pronto la adopción nosotros los occidentales la entendemos diferente a los orientales. Los beneficios de la posición los da Dios y los resultados de esos beneficios los damos nosotros. Entonces, nosotros a veces estamos esperando que Dios haga muchas cosas por nosotros y eso no es así. Es más bien desde la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús, poder avanzar, ir hacia adelante y avanzar y tomar esa redención, esa posición y empezar a desarrollar esa nueva vida en el Señor. Pero se requiere de humildad, se requiere de un corazón cierto, sencillo, humilde, para poder dejar que Dios perfeccione su poder, ¿cierto? Vamos a verlo más adelante, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dice en el versículo 6, para alabanza de su gloria, dice, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, fue por su sangre, fue por su amor, fue por el puro afecto de su voluntad. Si estás vivo, si estás bendecido, si tu familia se restauró, si hoy puedes respirar, si hoy tienes vida, es por Él. ¿Vale? Amén. Entonces, en ese contexto, yo quiero que usted ahora mire desde el versículo 4 cómo el apóstol Pablo le dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esta palabra adopción, bueno, si lo dijéramos como los occidentales, entonces podemos decir que un hijo adoptado, cierto, legítimamente, un muchacho que se hace los documentos, digamos, en bienestar familiar, ese apellido, ese nombre, porque podemos usar el nombre de Jesús también, le da un apellido, ese nombre, ese muchacho que fue adoptado puede ostentar ese nombre. Tiene todos los beneficios igualito que un hijo biológico y puede también compartir la herencia y puede también decirle padre, ¿cierto? A esas personas allí que lo adoptaron. Entonces ese niño no es allá como un sirviente, sino que tiene todos los beneficios de hijo. Y yo creo que una de las cosas que debemos aprender en nuestra nueva posición es que nosotros como hijos podemos sencillamente declarar, podemos sencillamente decir, me pertenece, lo recibo, creo que me pertenece la sanidad, creo que me pertenece la prosperidad, creo que me pertenece la vida eterna, sencillamente no porque me lo merezca, no porque me lo haya ganado, sino porque soy hijo, he sido adoptado con todos los beneficios de un hijo. Entonces a mí me llama la atención mucho porque hay personas que le dicen a uno cómo orar. Cuando usted vaya a orar y le vaya a pedir algo a Dios, eso no hay como arrodillarse. Usted imagínese llegando usted a su casa y arrodillársele a su mamá, mamita, por favor, ¿me da almuerzo? No, usted sencillamente dice, mamita, con toda confianza, tengo hambre. Y usted cuando no haya dado ni un centavo para ese almuerzo, se cree con el derecho de pedir almuerzo sencillamente por ser hijo. Es lo mismo que un adoptado. Y dice que fuimos adoptados en Él. Entonces, imagínese usted
personas dicen, no, cuando usted vaya a orar, dígale: benignísimo Dios, que por vuestra infinita caridad amasteis tanto a los hombres y diste la mejor ofrenda y el fruto de vuestro amor, y una parafernalia. Y si usted realmente es hijo y se cree y se siente hijo ahora en Dios, usted sencillamente le dice: Señor, necesito tal cosa, por favor, provéemela. Yo creo que tú lo puedes y que ya está disponible para mí. Yo creo que tú me lo puedes dar. No solamente que me lo puedes dar, sino que ya lo tengo, que ya me lo diste. Señor, sé que está disponible para mí, ¿cierto? Ahí me llama la atención lo que hacen mis hijos. Yo puedo estar reunido con quien sea en la oficina, pero por ellos entender su posición de hijos, no son groseros, golpean, pero ellos saben que pueden entrar a la oficina, ¿cierto? Manuel se me sienta en las piernas y él puede estar quien sea, como él sabe que es mi hijo, él sabe que tiene ese beneficio de poder venir y tener comunión conmigo, acercarse a mí. La palabra del Señor dice que podemos entrar confiadamente, ¿cierto? Confiadamente podemos entrar al trono de la gracia. Entonces nosotros podemos, a través de la oración, confiadamente decirle: mira, Señor, esta es mi situación, esto es lo que está pasando con mi vida, pero usted está convencido y por revelación sabe que usted ahora tiene una bendición. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted sabe que usted es bendecido, que lo que está viviendo económicamente es temporal, que cualquier circunstancia que usted esté viviendo en el área de la salud, en el área de la familia, es temporal, que la verdad de Dios es permanente y que eso temporal en algún momento va a terminar, que en algún momento eso no va a ir más. Pero como hijos sabemos que somos bendecidos. Entonces, personas creyentes, cristianos, no pueden colocar la cruz de, ¿cuál es la cruz de qué? La cruz de mayo no hay que ponerla detrás de la puerta. ¿Sí? No hay que hacerlo 9 domingos, no hay que subir a Monserrate arrodillados en pepas de durazno para que Dios nos bendiga. No, ya somos bendecidos, ¿vale? Y no hay que hacer más sacrificios, el sacrificio ya lo hizo el Señor en la cruz, según el puro afecto de su voluntad, porque nos ama, por afecto, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Quiero mostrarles algo aquí. Dice que nos hizo aceptos, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Esta palabra aceptos, ¿cierto? Tiene un significado bien grande y quiero mostrarle algo en el griego, ¿cierto? Es chartat, que significa nos aceptó tal cual como somos. O sea, Dios no está esperando que usted sea mejor. Ahora usted es mejor porque lo tiene a Él. ¿Vale? Dios no está esperando que nosotros hagamos cosas para agradarlo a Él. Por el puro afecto de su voluntad, Él nos aceptó tal cual como somos. Él sencillamente nos perfecciona a través de su amor, ¿vale? Y somos salvos por gracia, no tenemos que hacer nada para ser salvos, Él ya lo hizo todo. Pero Dios sí quiere que hagamos obras. Y una de esas obras que nosotros hacemos es como el apóstol Pablo. Estimamos todo como pérdida, lo seguimos a Él por alcanzar la excelencia del conocimiento, ¿cierto? De ese amor de Cristo, ¿cierto? Porque todo lo hemos estimado como pérdida, como estiércol, por basura, ¿cierto? Nosotros somos lo suficientemente humildes para entender que es un privilegio que podamos predicar la palabra, que es un privilegio que podamos servirle al Señor, que es un honor que nosotros podamos hacer parte del cuerpo de Cristo. El día que usted sienta que es una carga, quiere decir que usted tiene una motivación incorrecta, porque a Dios no le servimos porque nos toca, para que Él me bendiga, dicen algunos hermanos. No, ya eres bendecido. Tú lo haces porque amas al Señor, porque tienes afecto por Él, porque sencillamente lo amas, porque en los negocios de tu padre te es necesario estar, pero entiendes tu posición, eres un hijo. Y por eso estás en el negocio de tu padre. Y el negocio de tu padre son las almas. Y por eso estamos acá. Porque este es el negocio de nuestro Padre, ¿vale? Entonces vamos a orar. Gracias a todos los hermanos que se conectaron, a los que vinieron también. Los invitamos los miércoles. Nos reunimos como iglesia. Puede venir a congregarse. Estamos aquí con todos los protocolos de la bioseguridad, ¿cierto?
de la nueva normalidad. Entonces usted puede venir el miércoles y congregarse y compartir todos como iglesia y tener tiempo allí de comunión y poderle servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, ¿cierto? También con nuestros tesoros. Entonces lo animo para que los que están acá se pongan sobre sus pies, los que están allá en su casa me acompañen en esta oración y le demos gracias al Señor porque Él nos predestinó, porque Él tenía un plan con nosotros, porque Él quería lo que usted está viviendo. No es una casualidad que usted esté en Cristo Jesús, que sus padres sean cristianos, que usted esté hoy acá en la iglesia, que usted entienda la palabra de Dios. No, 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 no. Dios te escogió, Dios me escogió, ¿cierto? Nuestro embrión, vieron sus ojos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Dios tiene con nosotros un plan. Y ese plan es que le sirvamos, ese plan es que le demostremos nuestro amor a través del servicio, sirviéndole a personas, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a orar, darle gracias al Señor, porque ahora tenemos bendición, somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿vale? Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nosotros no somos importantes por lo que hemos estudiado, por el dinero que tenemos, por nuestro estatus social, somos importantes y somos amados por Dios porque Él nos escogió, ¿vale? Porque Él planeó nuestro nacimiento y nosotros existimos porque Él nos planeó, somos hijos planeados. ¿Sí o no? Y hay algo que quiero decir sobre ese tema. Cada uno de nuestros hijos se lleva un promedio de 9 años, 6 meses porque cada uno de ellos los planeamos. Y lo interesante de todo esto es que cuando usted planea un hijo, usted pasa tiempo orando con Dios y usted inclusive le dice a Dios qué clase de hijos quiere tener. Nosotros cuando planeamos nuestros hijos le dijimos al Señor que no queríamos tener niñas, sin ofender. Que queríamos varoncitos, porque no sé, nosotros se nos ocurrió que queríamos hombres, pero cuando son planeados Dios concede las peticiones de nuestro corazón, ¿sí o no? Y las niñas van a ser nietas. De pronto por el lado de José, se me olvidó decirle eso, Lorena. Pero entonces el punto acá es que cuando uno planea un hijo, yo creo que es tan bonito uno poderle decir, a veces Emanuel nos pregunta que cómo nació y por qué nació y nosotros empezamos a decirle cómo lo planeamos y vemos cómo sus ojitos le brillan y él se siente tan amado. Yo creo que hay algo que nosotros podemos sentir hoy en el nombre de Jesús, es que Él nos ama mucho, que fuimos planeados por Él desde antes de la fundación del mundo, que Él tenía el plan de que nosotros existiéramos. Usted y cada uno de nosotros somos muy especiales para Dios y Él tiene un plan, un propósito para cada uno, ¿vale? Quiero que usted hoy pueda dormir y quedarse allá en su cuarto, en su habitación, con ese pensamiento. Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Usted es un hijo, usted es una hija planeada, ¿cierto? Entonces dígale, Señor, ¿qué planes tienes conmigo? ¿Cuál es tu plan? No mi plan, sino tu plan. Yo veo que muchas personas están haciendo, hijos de Dios, sus planes, pero no están haciendo el plan de Dios. Entonces usted encuentra una cantidad de personas viviendo sus planes y creyendo que ese es lo que significa la vida, pero realmente qué bonito es poder decirle, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Cuál es el propósito? Y seguramente Dios se lo va a revelar y seguramente usted va a hacer el plan del Señor y va a poder ser feliz. Y dentro de ese plan de Dios que tiene para su vida, usted va a poder disfrutar muchas cosas y recibir mucho en lo personal, ¿vale? Oramos, le damos gracias a Dios.